gracias a todos por venir esta tarde a acompañarnos a Pablo Carbonell y a mí. En un cambio de última hora me han pedido que presente a Pablo y para mí es un motivo de orgullo, pero sobre todo porque una de mis mayores amigas, una de mis grandes amigas de la universidad, Almudena, si yo le digo, Pablo, que voy a presentar al cantante de Los Toreros Muertos, le da algo. Bueno, sí. Me iba a poner mis vaqueros y una camiseta y decidí ponerme un vestido rojo y me dice mi hija, que tiene 10 años y es mi estilista, por supuesto, y me dice, mamá, ¿dónde vas a una feria del libro con un vestido rojo y así como tan elegante? Y digo, porque para mí es una fiesta de las letras lo que hay en Tomares, no es una feria del libro al uso, es una gran fiesta de la literatura y de las letras. Pablo ha escrito ahora una dedicatoria preciosa también en el libro del Ayuntamiento y ha hablado exactamente de eso, de que es una fiesta de las letras en este ayuntamiento que apuesta por la cultura y por todas las artes en general. Así que le agradezco que cuenten un año más conmigo a los responsables. ¿Qué se puede decir de Pablo Carbonell? Podría decir muchas cosas, que es guionista, director, actor, pero a mí lo que me encanta es que sea gaditano. Y hemos estado hablando antes en el ayuntamiento de eso. Pablo ha nacido en Cádiz y es gaditano. Yo no he nacido en Cádiz, pero me considero gaditana. Y un día me dijo un amigo mexicano, tú no has nacido en Cádiz, pero dices que eres gaditana. Entonces eres como los mexicanos que nacemos donde se nos pega la gana. Pues sí, yo soy extremeña y a mucha honra, pero a mí se me pega la gana también ser gaditana. ¿Por qué hablo de Cádiz? Porque creo que hay que ser gaditano para tener en la esencia lo que él tiene en su música y lo que él tiene también en esta novela. Aquí el próximo, el álbum nuevo de Los Toreros Muertos es Estruendo Folclórico, la gira que comenzáis, sí. Estruendo Folclórico, y yo creo que nadie como un gaditano puede tener en su esencia ese estruendo folclórico, esa charanga, esa música, esa risa, el sentido del humor exacerbado, es decir, lo que decíamos también antes, la forma de reírse uno de sí mismo y también de los demás. Pero me ha sorprendido muchísimo, Pablo, y ahora hablaremos, quiero hablar muy poquito para que tú puedas hablar, que vienen a escucharte. Me ha sorprendido mucho que desde esa música, desde esa risa, te acerques a una zona en la que creo que está ambientada la novela, no me puedes decir tú, pero ¿qué dice esta mujer? Semeja Río Tinto, la cuenca minera de Río Tinto. De hecho, comienzas la novela con el tren por el que hemos paseado, me imagino, yo lo he disfrutado mucho, por esa cuenca minera. Y yo estaba recordando contigo los olores, los colores que tú describes muy bien ahí. Y es sorprendente porque si no conocen la historia de Río Tinto y de esa zona de la cuenca minera, es una historia hermosa, pero de desolación y de tragedia. A esa historia se han acercado desde la narrativa, desde la ficción y desde el cine. Un gran amigo, director de cine onubense, Antonio Cuadri, tiene una película deliciosa que les recomiendo, El corazón de la tierra, que habla de cómo en 1888, a finales del 19, pues se gesta una revolución de los mineros contra el poder británico que les está abrasando como trabajadores y explotando a los niños. Y de repente tú eres el primer escritor, he estado documentándome y digo, desde la comedia nadie se ha acercado a ese paisaje. Y es dificilísimo ponerlo como tú lo pones a lo Groucho Marx, sí. Porque hay muchísima comedia, hay mucha risa. Y no solo Groucho Marx, yo estaba pensando también en Berlanga y en Azcona. Tú eres guionista y ahí se nota. Sí, he escrito algunas películas y... Bueno, la película de Cuadri está bien, lo que pasa es que empieza por el final. Es un fallo disculpable, simplemente que la película se hace más aburrida al final que al principio. Pero bueno, es igual. Y tengo que decirte una cosa. De la tragedia. Efectivamente, en el libro de Wilkins, que es el autor de El corazón de la tierra, hay un alegato que ya está en Platero y yo. Juan Ramón le dice a su burro, mira qué sucio va el río, la codicia humana ha envenenado la tierra y tal, ¿no? Y bueno, no es que ese sea el germen de la novela, pero ha sido muy hábil en citar a Berlanga y Azcona,
porque ambos perpetraron una maravillosa película, y perdón por perpetrar, pero que es que me gusta mucho. Yo también casi todo lo que hago lo perpetro, más que hacerlo lo perpetro. Porque la inspiración efectivamente me vino en las minas de Río Tinto, visitándolas en el tren Chuchú, y entonces incluso la novela empieza ahí. Y el arranque, digamos, la idea, claro, todo el mundo se queja de la crisis, pero eso es una cosa global, no es una cosa de Río Tinto ni de ningún sitio en especial. Seguramente en Finlandia también se quejan. Y hay un componente efectivamente ecologista, pero como te decía, el germen está en la película Los Jueves Milagros, Los Jueves Milagro, en el que un pueblo que está de capa caída, pues inventan que aparece un santo, que creo que lo hacía Manuel Alexandre, con aquel trémolo que tenía Manuel Alexandre, lo vestían de santo y lo hacían aparecer para después vender agua embotellada, no recuerdo muy bien la película, pero bueno, este tipo de patraña me ha inspirado para generar, digamos, en un sitio parecido a Río Tinto. Lo que pasa es que no es Río Tinto porque hay cerdos ibéricos y hay una cueva que se parece a la Cueva de las Maravillas, que también visité en ese viaje que hice, que fue toda una inspiración, Aracena, Jabugo y Río Tinto. Entonces he creado un pueblo que se llama Río Cochino y le puse ese nombre posiblemente el día menos inspirado de los que utilicé para redactar esta cosa. Pero claro, Río Cochino no es un nombre muy sonoro para nombrar a ningún sitio, ¿no? Espero que en Río Tinto no se lo tomen mal, pero vamos, se llama Río Cochino porque no quiero poner Río Tinto, ni Aracena, ni Jabugo, pero vamos, puede ser esta zona, digamos, el espacio, la atmósfera de esta novela. Bueno, sobre El corazón de la tierra es algo curioso porque primero fue un guión de Quadri y después fue una novela, y lo normal es que sea primero una novela y después trabajaron a la par, pero es una historia muy curiosa, la del corazón de la tierra. Sí. Hablábamos de la comedia. Yo creo que hacía mucho que no leía diálogos tan buenos, volviendo a Berlanga y Azcona, diálogos tan audaces. Ahora, esto que se dice mucho entre los culturetas. Es una novela con diálogos ácidos y con un humor muy cáustico. Yo creo que el tuyo es un humor desopilante, un humor gamberro, un humor gamberrete, y también irreverente, y gracias por ese humor. Esos diálogos son no solo, como decíamos, de Groucho Marx, sino que yo ahí estaba viendo a Mortadelo y a Filemón, estaba viendo Sí. al mejor Ibáñez. Sí, yo no me he leído Quijote, pero me he leído todo Mortadelo y Filemón. Es por eso que tengo la altura moral para subirme hoy aquí a hablar con ustedes. Y este gran autor, que es Ibáñez, y Rompetechos, que ha sido una gran inspiración en mi vida, me ha permitido escribir esta novela. Efectivamente, es una novela que lucha contra los vicios del machismo, porque el personaje de Pepita podía perfectamente haber llevado una pancarta en la manifestación del 8 del mes pasado y toda la huelga feminista. Es una mujer que se niega a ser doña Josefa, ella es Pepita, y es curioso porque se llama como las piedrecitas de oro, que supuestamente aparecen en uno de los ríos de la novela. Y también tiene, pues sí, efectivamente, tiene un montón de personajes que están todos tarados mentales, porque, y esto es muy importante, creo que la maldad no existe, lo que existe es la incultura. La gente que perpetra el mal es por el desconocimiento del espacio que tienen que ocupar el de al lado, entonces le agrede porque tiene esa tara mental, es una tara que se suple pues informándose. Es muy difícil atacar a algo que conoces. El desconocimiento siempre da mucho miedo. Entonces, todos los personajes que intentan que Pepita sea doña Josefa, o toda la gente que intenta solucionar su problema de codicia, enriqueciéndose, pues tienen que ser trastornados mentales.
maravilloso que hables de... Porque era una de las palabras que había escrito ahí. Digo, parece que todos los personajes están trastornados. Era la idea a medida que iba avanzando en la novela esta noche. Sí. Y pensaba que entre todos esos personajes trastornados, Pepita relucía, como su propio nombre indica, relucía ahí como el oro, ¿no? Y hablando de revoluciones, es que lo de Pepita también desde el humor es una revolución, Pablo, lo que estás comentando. Es una revolución frente al poder, es una revolución feminista frente a las convenciones, a las miserias, en un pueblo que al final podemos también hablar ahora de la España vaciada, si te parece, que ha coincidido todo... acerca Sí. de la España vaciada, de los pueblos que se están desertizando. Me va a pasar a mí como con Perpetrar. Sí, es que ha coincidido todo el movimiento este en favor de la igualdad y un poco la reivindicación de los pueblos, que efectivamente tenemos un problema grave. Y los pueblos pues tienen muchísimas virtudes y hay que valorarlas. Ahora que la gente podía trabajar en su casa, parece increíble que todo el mundo quiera ir a Madrid a trabajar, cuando puede trabajar en su casa, en un entorno precioso, escuchando los pájaros y viendo cómo cambian las estaciones, etcétera, etcétera. De hecho, Estruendo Folclórico, que es la labor que estamos haciendo los toreros muertos, recuperando el paso doble, y recuperando la copla, la rumba y músicas de raíz, pues ha coincidido con esta demanda por parte del mundo rural. Mira, te voy a hacer una demostración, para que vean ustedes cómo se baila, o sea, por ejemplo, el paso doble, ¿no? El paso doble se baila así. ¿No? En cambio, de un paso doble a un ska hay muy poco, ¿no? Que es una cosa malísima para las lumbares, para todo en general. Hay que volver al paso doble. Ir a ver un concierto de los toreros muertos y bailar pasodobles es algo fabuloso para el cuerpo, para el espíritu y para nosotros, que ya está bien, tenemos que reivindicar nuestros ritmos. ¿Es algo pretendido, perdona, que esta gira de Estruendo Folclórico tenga que ver también con esa desertización de los pueblos en sí y que la novela también verse al final sobre lo mismo? Ha coincidido, debe ser cosas que están en el aire. Yo muchas veces no sé lo que hago, la verdad. Los toreros muertos siempre hemos ironizado con las ideas generales de las canciones. Hemos intentado crear pues el twist más twist, pues se llama Twist Estás Loca, ¿no? Vamos a hacer una canción salsera y como los salseros tienen algo muy selvático, pues la canción es Soy un animal. Un paso doble, pues como no va a ser, más paso doble que ya están aquí los toreros muertos, pues no. O sea, siempre hemos hecho como, digamos, las esencias de una canción las hemos metido en un frasco muy pequeño, la mayoría de las veces grotesco, ridículo, bufonesco, payasesco, circense, y un poquito con una idea iconoclasta de destruir esas ideas tan repetidas por parte del mundo del pop, ¿no? Y ahora, como de repente pues ya prácticamente se nos habían acabado las ideas, pues dije, oye, nunca hemos hecho una canción a una ciudad y se la hemos hecho a Teruel, que tiene un gran problema de... Cada día se van 3 personas de Teruel, es acojonante. Es espectacular y Teruel es un sitio precioso, con muchas cosas muy interesantes y os invito a que vayáis a Teruel. Es más, Teruel ahora lo que quiere es, y yo creo que me estoy yendo por las ramas, bueno, Teruel lo que quiere ahora es ser la ciudad del amor. Todas las parejas que dicen, tenemos que ir algún día a París. No, ahora no es París, ahora es Teruel, por esa cosa de aquellos 2 amantes tan desgraciados, por llamarlos de alguna manera, de Teruel. Y si vais a Teruel ya veréis que tiene muchas cosas muy bonitas. Hay mucho arte mudéjar, que es el arte que desarrollaron los árabes, a los que los reyes católicos dijeron, os podéis quedar y seguir con vuestra arquitectura, seguir con vuestros ritos, seguir tal y cual, os podéis quedar en España, pero en Teruel. Por lo que sea. Pues mira, algo que me ha encantado de la novela es ese narrador gamberrete del que hablábamos antes, porque estamos acostumbrados como escritores
a tener un narrador seriote que va contando la historia, y tú eliges a un narrador que desde la primera línea nos está diciendo, se entromete, critica, juzga, se ríe de los personajes, está diciendo a medida que avanza la novela, uy, este personaje me está cayendo fatal, este es el malo, cuidado, este es el malo. Hacía mucho que no me reía tanto con ese tipo de narrador. ¿Cómo te salió para contar la historia? Bueno, ese narrador no es un accidente, es que es lo que me pasaba a mí. O sea, porque no tengo planificado nada. Me pasa lo que decía Miura que le pasaba cuando escribía sus comedias, que el tío decía, si yo supiera lo que van a hacer los personajes, no escribiría la comedia, porque como ya sé lo que va a pasar, pues no. Entonces, es que entonces era increíble. Lo que en la biografía de Miura se ve que el tipo, incluso Javier Poncela también le pasaba. Yo soy gran lector de Javier Poncela, de Miura, de Wenceslao Fernández Flores, de Álvaro de la Iglesia, de Eduardo Mendoza, que estuvo aquí el otro día. Y ahora me he leído todo Felipe Benítez Reyes, roteño, paisano mío gaditano, que escribe con una prosa poética y demencial fabulosa. La envidia que me provoca como escribe Felipe Benítez Reyes. Un poeta grandioso. Poeta, premio de poesía. Es espectacular el sentido del humor que maneja ese tipo y lo elevado que es en su poesía y en sus metáforas y lo humorístico que es. La envidia esta para mí ha sido como una especie de muro, un seto, como esos que se saltan los caballos del Grand National. Entonces me he puesto ese muro delante y he dicho, yo me quiero saltar eso. Y entonces he hecho Pepita, después de haber escrito mis memorias. Siendo tan joven es un poco absurdo, pero bueno, así las tengo ya hechas. Ahora hay muchos youtubers que tienen memorias con 16 años, ¿eh? Sí, es que los chavales de ahora son unos viejos, ya nacen viejos. ¿Qué ha sido? ¿Niño o niña? Viejo, ha sido viejo, ya nació un anciano ya. Bueno, es que los niños salen ya ahora sabios. Las reencarnaciones de las almas, como por si lo sabéis, hace que, como ya somos ya la humanidad, a partir de que Dios puso el alma a un Homo erectus, pues ya todas las almas se van reencarnando, entonces ya los niños nacen sabidos porque son almas viejas. E incluso los Homo erectus vuelven, nada más que hay que escuchar el reggaetón. Bueno, yo no sé ni cómo me estoy manteniendo tan seria. Pero espérate, Soledad, has dicho que pues el narrador efectivamente va narrando lo que van haciendo los personajes y de repente hacen cosas perversas y tengo que ir detrás un poco a decir, me parece que me cae bien, ¿no? Pero, o sea, he tenido que ir remodelando la voz del narrador porque, y bueno, ya cuando al final, el último giro que le pasa, que sucede, pues de repente dije, este personaje no le puedo tener tanto cariño antes, no me ha podido engañar tanto, ¿no? Porque ¿cómo surge ese final casi de lo que estamos hablando? No vamos a destripar la novela, pero hay dos finales para anunciárselo un poco a los lectores, que también fue una sorpresa para ti. Efectivamente, es que además pongo epílogo. Sí. Y yo pienso que los personajes van a hacer se van a ir como se va Charlotte en las películas y hace y desaparecen, ¿no? Pues no, de repente en el epílogo se provoca un nuevo vuelco en la novela, inusitado para mí. Y para el lector, les aseguro que para el lector. Claro, entonces de repente digo, tengo que volver para atrás y no dejar que este personaje me engañe tanto. Es fantástico escribir novelas, crear personajes, porque es como si fueran hijos tuyos. Tú lo vas haciendo, mueves los hilos, de repente dices, quiero que se caigan, pero no, voy a poner una escalera cerca para que se caigan por las escaleras. Entonces, claro, como eres el creador, pues dices, el tortazo tiene que ser más grande de lo normal por cosas que uno hace, ¿no? Y yo me divierto así. Soy un poco sádico. Esa era otra cosa, que uno se ríe mucho leyéndolo. Tú ya has tenido que reír muchísimo escribiéndola. Un autor, a mí que me encanta también escribir comedia, un autor tiene que reírse mientras está escribiendo una comedia, porque si no, no consigue que un lector pueda reírse. Sí, bueno, yo tengo un humor, un poco heredado por mi cuna, en la tierra de Cádiz, que está bendecida por un sol maravilloso, una luz fantástica, una dedicación al carnaval muy similar a la de los cofrades de la Semana Santa.
es más prácticamente es lo mismo. Yo cuando era pequeño en Cádiz, mi padre decía, vamos a la cabalgata. Y no sabía si me llevaba de procesiones, de verdad. O sea, hay allí una mezcolanza un poco rara. Son el mismo perfil, ¿eh? Los chirigoteros y los cofrades y los capellitas Capillitas. no distan mucho, ¿no? Tienen fe en su tradición, en su tal. Pero vamos, mi humor realmente nace de mi escoliosis, de mi desviación de columna. O sea, a mí no hay nada que me siente mejor que la risa. Ahí está demostrado. Antiguamente a la gente la curaban con medicinas y con un poco de brujería, o incluso con una limosna a la iglesia. Si no daba la limosna a la iglesia, la medicina no hacía efecto. Es muy importante que el médico te convenza de que te vas a curar o que no te pasa nada y que el siguiente deje de dar la lata. Es muy importante. Entonces, mi efecto placebo, mi ibuprofeno, porque no me puedo castigar tanto el hígado tomando antiinflamatorios, pues es hacer cosas que me hagan reír a mí. Entonces yo hago esto, lo doy a la editorial se ríe con ello, saca 10.000 copias, ¡hala, toma ya! Y luego me dice, venga, hacer promoción. Y aquí me tenéis. Pero, en realidad, yo no tengo ni idea de lo que es eso, te lo juro. O sea, esto, a partir de que es como una madre, ¿no? La madre creo que tiene mejor noción de lo que tiene en el vientre cuando lo tiene en el vientre que cuando lo echa a lo pare. Que deja de tener noción ya Y dice, de ¿esto todo. qué es? O sea, cuando lo tiene aquí dice, lo llevo, es mío, es no sé qué, ay, mi bebé, mi bebé. Cuando lo ve ahí afuera, empieza a llorar y dice, a ver qué es esto, a ver qué ha pasado aquí, ¿dónde está el manual para manejar esto? Pues a mí me pasa algo parecido con esto. ¿Qué es esto? Digo, no tengo ni idea. Dímelo tú, por favor. Pues no lo sé, pero a mí me ha parecido que era una novela a modo de guión. Y digo, yo no sé si, me vas a decir también ahora, esta mujer que está comentando, pero tenía la sensación de que habías estado escribiéndola y como si tuvieras al lado el storyboard, es decir, el dibujo de las escenas, o por lo menos el dibujo mental de las escenas. Digo, Pablo ha tenido que estar leyéndolo mientras está viendo lo que describe, pero viviéndolo en el sentido de un escritor. Porque es muy complicado lo que tú has hecho aquí. El humor, y además lo saben todas las personas, el humor, el ritmo que tú tienes en los gags, el ritmo, el clímax en el que dejas que uno esté riéndose, baje un poquito y enseguida hay otro momento del diálogo. Eso es muy complicado. Berlanga te diría y Azcona te diría que eso es muy complicado. Bueno, supongo que yo tengo una educación como actor, que cuando me pongo a crear personajes pienso un poco en cine, ¿no? Entonces, sí, incluso hay algunas referencias, hay muchas referencias cinematográficas en la novela. Para explicar cualquier cosa, pues uso nombres de actores o incluso el final oímos no sé qué es, un arpa, un violín, una guitarra, una armónica y vemos que aparece por la página la palabra fin, o sea que es como termina un western, ¿no? Hombre, a mí la verdad que no me molestaría que mi novela se llevara al cine, pero el juego del narrador, que es el único personaje real de la novela, porque Pepita es una ficción, es una ilusión, es una Venus que nace de una vieira, ¿no? Yo soy Botticelli ahora, bueno, en fin. Es una ficción. Los otros personajes están tan locos y están tan... O sea, el cura es tan lujurioso, el hermano de ella está tan trastornado, pero después es el único tío que tiene... Me es un hombre, acuerdo de todos. Tarugo, se llama Tarugo por algo, es un trastornado, pero no tiene filtros y es un tipo muy feliz con su vida sexual solitaria. Eso de que no tiene Y filtros... sin dar problemas a nadie, es un señor que tiene la vida muy resuelta y además es un tío que no sé qué edad tendrá como 30 años, vive muy cómodamente, bueno, algunas veces lo encierran en la jaula de las gallinas y tal y cual, o lo atan a la higuera con una cadena, ¿no? Lo tienen como un animal, pero el tipo es
es, es un tonto feliz. Un tonto feliz que después es el de los más listos. De hecho, hay una escena, un capítulo completo, que es la rueda de prensa, porque quizás hay que anunciar un poco a los lectores, aunque no destripar, que cómo se te puede ocurrir una historia en la que un padre con este hijo, Taruko, con alguna deficiencia, vamos a decir así, pues idean el plan de decir que han encontrado oro para que empiece a repoblarse un pueblo que está despoblado, valga la redundancia. Ellos regentan una fonda y así piensan que van a obtener dinero. ¿Cómo se te ocurre a ti ese capítulo con esa rueda de prensa en la que cada vez, a medida que iba avanzando, digo, pero ¿esto qué es? Lo que es increíble es que, no sé cómo se me ocurre, bueno, porque claro, es que la gente que va a buscar oro no lo encuentra, entonces quieren que le enseñen el oro, entonces se organiza una rueda de prensa para enseñar el oro. Lo curioso es que Tarugo, que es un ser feliciano y idiota y tal y cual, de repente, cuando la fonda va bien, se vuelve mezquino. O sea, el dinero lo vuelve mala persona, que es una cosa que yo no lo quería. Y hay otra cosa que pasa, que no me la esperaba, que es, y que la he analizado después. La escena para mí más dolorosa es ver cómo la gente desposeída y que está con el agua al cuello va al pueblo a buscar el oro. Entonces bajan del tren pues con las bandejas a meterlas en el barro a buscar el oro. Y entonces esa escena de la gente bajando del tren está en pasado. Y digo, y me lo hizo notar un amigo, me dice, esa escena la has puesto en pasado. Y digo, a ver, es verdad, está en pasado. Y no sé por qué lo he hecho. Y ahora, si me pongo a analizar por qué lo he hecho, es porque el presente pasa y las cosas que pasan en el presente, pues las vivimos con una prontitud y una cercanía que nos atañe. Pero las cosas que pasan en el pasado, el tiempo es como una tirita, entonces pues es como más leve. No, uy, sí, se dieron de garrotazo, pero hacemos ya mucho, ya esos golpes ya se han difuminado, ¿no? El tiempo, todo lo oculta, lo olvida, tal. Y entonces, la escena de la llegada de los buscadores de oro, pues es en pasado. Pero te lo juro que no es premeditado. Hay una cosa que me pasa a mí mucho. No premedito nada. Igual premeditar es como trabajar 2 veces, ¿no? ¿Para qué? Meditar 2 veces, desde luego, ¿no? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a la gestación de esta novela, es decir, a la escritura y a la reescritura en sí? Porque los personajes están muy perfilados y estamos hablando mucho del humor, de la risa que hay en la novela. Está muy bien escrita. Bueno. Es complicado que esté escrita de forma muy sencilla. La novela se bebe con capítulos muy cortos que te animan a comenzar el siguiente y con un ritmo frenético, porque esto se bebe en 2 horas, en apenas 2 horas. Que me recuerda una anécdota de un amigo de Felipe Benítez Reyes también, que decía, te tiras 8 meses, o en el caso de una de sus últimas novelas, 7 años escribiendo una novela para que venga un lector y te diga, oye, me la he leído en 3 horas. ¿Cómo que me cago en la leche, se la ha leído en 3 horas con el trabajo que me ha costado a mí? A mí es que Felipe es para comérselo. Felipe es fabuloso, fabuloso. Pues no te sé decir, porque yo en casa casi tengo muchas cosas mejores que hacer que ponerme a escribir. Entonces, me gusta mucho la cocina, me gusta mucho recibir en casa, las sobremesas, me gusta estar con mi hija, tal cual. Pero tengo la suerte que viajo mucho. Y últimamente intento bajarme de la furgoneta de los toreros muertos y lo que puedo hacer en tren lo hago en tren. Y voy con el ordenador y escribo en el ordenador si tengo la suerte de que no me siento al lado de un pelmazo. Entonces, pues esas horas son fantásticas porque el cuadro de la pared cambia. Entonces, esto te hace que la cabeza te funcione mejor. Entonces, ha sido prácticamente escrita en viajes. Y os voy a explicar una cosa que sucede con los libros. Los libros se entregan, entonces alguien los mira y te hace una serie de preguntas para detectarte los fallos o hacerte ver que hay cosas incongruentes o innecesarias y tal y cual. Entonces el editor te dice, aquí pasa esto y pasa esto y esto y esto y esto y esto. Entonces tú corriges eso y ya dejas el libro. Y entonces viene un señor que hace las galeradas.
Las galeradas es coger el texto e intentar que muy pocas palabras estén cortadas. Y eso se consigue jugando con los márgenes del comienzo de las frases y acortando, y entonces encajan el texto para que, por ejemplo, no den la vuelta a una página y haya una palabra. ¿Os habéis dado cuenta que eso no pasa nunca? ¿No? Por los márgenes de tal y cual, y queda pues un parrafito que compense haber dado la vuelta a la hoja, ¿no? Empezar el siguiente capítulo. Se llaman galeradas. Entonces, la galerada, o pruebas. ¿eh? O pruebas. Te diría alguno que eres un poco revenido. Ahora Yo, se llaman pruebas. Sí. A mí yo no sabía que se llamaban pruebas. Bueno, pruebas. Pruebas. Entonces, eso es ya el libro hecho. Me dicen, si quieres cambiar algo, esta es tu última oportunidad. Entonces cojo la primera página y cambio 10 cosas. Cojo la segunda y cambio otras 10. Pero es que además ahora los cambios no los puedo hacer yo en mi casa y nadie sabe lo que he cambiado y lo que no. Ahora los cambios tienen que venir. Cambio. Entonces se pone en amarillo una cosa. Hice 400 cambios. 400 cambios en 3 días. Acabé con un dolor de cervicales porque yo no sé escribir mirando la pantalla. Yo no sé mecanografía. Yo no he ido a academia de esta, entonces escribo así. Y después veo que lo he escrito todo en mayúscula. Lo tengo que borrar todo y volverlo a escribir. Entonces, claro, cuando acabé las 400 correcciones después de leerme el libro en 3 días, que fue cuando me di cuenta de la de Dios, entonces tenía que, los cambios que suponían cambios de frases, tenían que buscar frases que tuvieran más o menos la misma dimensión para no alterar la galerada. Y ya entonces ya me quitaron el libro de la mano y me dijeron, oye, mira, ya está bien, ¿eh? Bueno, ya está bien, aquí el libro ya es mío, no, déjame el libro. Y ya me han quitado el libro, de vez en cuando lo abro y digo... Pero bueno, por ahora nadie me ha dicho que haya ninguna cosa que esté... si hay algún fallo, le vamos a echar la culpa a la de las galeradas. La culpa siempre la tiene el corrector. Pablo, tú quédate con eso y Sí, la próxima vez ya dices, la corrector. culpa es del corrector. Yo desde un poeta muy afamado español no había vuelto a escuchar que se hicieran 400 correcciones porque no quiero pensar la cara de la editora cuando viera aquello. Hablo de Juan Ramón Jiménez y a Juan Ramón Jiménez también ya le quitaban los libros porque no había manera. Como creo que habrá mucha gente que quiera que le firmes el libro, si te parece, lo dejamos. Ha sido un placer delicioso estar contigo esta tarde. Y por favor, quedémonos con Pepita, léanla y quedémonos con el humor, porque lo que dice Pablo también, lo que escribe es que el humor es lo único que nos queda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias.